Ah, caray. Estaba esperando nada más que le mandara la invitación, me dijo. Ah, bien. Ricardo Se va a grabar, ¿verdad? Sí, ¿A la ti no te llegó? invitación, bueno, se supone que nada más tiene que entrar con el link. Mándale un guate de todas maneras, ¿no? Voy. Adelante. Ya estamos, 4, 3, 2, 1. Gracias, Ricardo. Buenas tardes, amigos de las redes sociales, amigos que nos están viendo por la vía Zoom. Bienvenidos a este conversatorio sobre el caso Cienfuegos. En esta ocasión vamos a platicar con 4 conocedores de la materia, 5 conocedores, perdón, de la materia, que nos van a dar cada uno su punto de vista y lo que podría estar sucediendo próximamente desde el punto de vista legal o jurídico para lo que viene en el caso Cienfuegos. Para eso está con nosotros el doctor José Ramón González Chávez. El doctor José Ramón González Chávez, bienvenido, doctor. Me permito hacer algunos apuntes, algunas anotaciones sobre el doctor Ramón González Chávez. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene maestría en Planeación de Desarrollo Regional por el Instituto Nacional de Administración Pública de la ENA, de la Escuela Nacional de Administración en París. Además tiene estudios doctorales en Administración, Gestión Pública por la Sorbona, también de París. Es doctorando en Derecho por la Autónoma de Tlaxcala. Es diplomado en Teoría y Análisis Político del Colegio de México. Y bueno, prefiero hacer unas menciones de algunos de los títulos y los estudios que han hecho para no alargar mucho la entrada, ¿no? Actualmente él es miembro de la Red de Investigadores Parlamentarios de América Latina desde el año 2008. Y esta tarde nos va a acompañar con algunos comentarios, algunos apuntes desde su perspectiva y obviamente desde su conocimiento y su experiencia jurídica. Doctor, buenas tardes. Doctor José Ramón González. Buenas tardes, René, mucho gusto. Buenas tardes, compañeros del panel. Buenas tardes, doctor. Gusto. Gracias. También nos acompaña el doctor Eugenio Bruno López Ortiz. Él es jalapeño, egresado de aquí de la Universidad Veracruzana y tiene doctorado en Derecho por el Consejo Mexicano de Ciencias Jurídicas y de la Salud de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz. También es académico número 9 de la Academia Mexicana de Derecho Procesal, diplomado en juicios orales que impartió la Universidad Veracruzana y ha sido magistrado del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje de Ciudad de México. Ha sido presidente de la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje acá en Veracruz y entre otros cargos también se ha desempeñado como coordinador de asesores en la PGR, director del Ministerio Público, también de la misma Procuraduría, asesor de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Salud y en fin, también cuenta con un amplio currículum de estudios y cargos desempeñados. Actualmente es el asesor general del Ilustre Colegio de Abogados. Doctor Bruno, buenas tardes. Gracias. Buenas tardes, muy agradecido con compartir con ustedes aquí, enriquecer más un poco mi conocimiento, muy halagado con ustedes. También está con nosotros el doctor Ricardo López Enaine en esta tarde, que es licenciado en Derecho por la misma Universidad Veracruzana, tiene maestría en Derecho Constitucional y Amparo por la Universidad Cristóbal Colón, es doctorado en Derecho Público por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la misma Universidad Veracruzana y ha ocupado diferentes cargos, también diferentes posiciones. Actualmente él preside el Ilustre Colegio de Abogados del Estado de Veracruz. Ha participado ya en otras reuniones y conversatorios de índole internacional que tienen que ver con el derecho que él maneja también bastante muy bien. Doctor Ricardo, buenas tardes. Bienvenido. Muy buenas tardes, René. Un placer estar con ustedes. Doctor Eugenio Bruno López Ortiz, doctor José Ramón González Chávez, doctor Tomás Mundo Arreaza, muy buenas tardes, bienvenido. Muchas gracias. Licenciado Daniel Azuara, es un placer, un gusto estar con todos ustedes. Muchas gracias. Pues sí, como ya lo mencionaste, está el licenciado Daniel Enrique Azuara Carrillo, que es originario de Jalapa,
actualmente asesor gubernamental en Seguridad Nacional y Derecho Militar en el Poder Legislativo Federal, egresado de la misma Universidad Veracruzana, Premio Estatal de la Juventud, ha colaborado en varias instituciones federales, en la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, en el Congreso de la Unión, ha presentado iniciativas en el Congreso de Defensa Nacional y Derecho Militar que han sido aprobadas en su conjunto, y también, a pesar de su corta edad, el licenciado Daniel Enrique Azuara también cuenta con una amplia experiencia y conocimiento en la materia del derecho. Buenas tardes, doctor. Licenciado Daniel, bienvenido. Muchísimas gracias, un saludo afectuoso a cada uno de ustedes y sin duda son grandes juristas con los que vamos a compartir mesa el día de hoy. Muchas gracias. Y también está con nosotros el doctor Tomás Mundo Riaza. Creo que ya muchísimos lo conocen por sus comentarios controversiales que ha vertido en diferentes temas, ha participado en diferentes programas de radio y de televisión y en muchas entrevistas en las que ha hablado respecto al tema del derecho, básicamente de la nueva forma de los juicios orales en los que él ha tenido experiencias en Estados Unidos y en Sudamérica, y actualmente es un abogado que dicta conferencias, emite pláticas y participa con nosotros en esta tarde. Tomás, doctor, buenas tardes. René, muchísimas gracias. Solo aquí te veo. Y muchas gracias a los demás compañeros. El mundo virtual así lo permite ahora. Pues bienvenidos los 5, ya los mencioné a los 5, ¿verdad? No se me vaya a ir alguno. Es correcto. El tema que hoy vamos a tocar, como ya les comentaba a ustedes, es el asunto del principio de presunción de inocencia y la impartición de justicia. Caso General Salvador Cienfuegos, que como es sabido, recientemente fue enviado a México por el gobierno de Estados Unidos, luego de que allá lo habían acusado de ligas con el narcotráfico, con narcotraficantes y grupos que trafican droga, y finalmente el gobierno decide retirar los cargos y lo envía a México. Me gustaría que empezáramos a platicar con el doctor José Ramón, si tuviera bien hacernos el primer comentario de entrada, para que de ahí partiéramos. Doctor. Su micrófono, doctor. No se escucha. Bueno, tenemos Gracias, René. Antes que nada, yo quisiera plantearles, la dinámica de mi participación en el sentido de presentar un panorama general en términos estrictamente jurídicos de lo que rodea el asunto, que no caso, porque no hay caso, que no es un asunto judicial, y no lo fue en Estados Unidos y menos lo es en México, del general Cienfuegos. Entonces, en ese sentido, bueno, pues voy a tratar de hacer, digamos, una recopilación de carácter cronológico de lo que ha sucedido hasta el momento. Este asunto del caso Cienfuegos tiene jurídica y políticamente muchas aristas. En primer lugar, entre sistemas jurídicos, porque el sistema jurídico norteamericano es diferente al mexicano. Hay cuestiones de carácter teórico, hermenéutico, es decir, del significado de los términos jurídicos, semántico en cuanto a las palabras usadas, que vamos a ver que tiene implicaciones en este sentido, en términos de derecho internacional público y también privado, en términos de derecho penal y penal internacional, pero también de política internacional y sobre todo de política interna de nuestro país y en el país vecino. Como lo ha comentado mi amigo Javier Oliva, que es un especialista en este tema y a quien le mando, si es que anda por ahí, un cordial saludo, este asunto puede haberse tratado más que en un asunto de carácter internacional, en una disputa intergerencial entre agencias norteamericanas, a las cuales, de hecho, lo sabemos perfectamente, nunca les ha interesado lo que opine el gobierno mexicano para operar sus decisiones. En los mismos medios de Estados Unidos se comenta de forma recurrente que se trata de un acuerdo político electoral en la coyuntura de la elección en Estados Unidos, más que de un asunto judicial. Es evidente que la elección de Biden tiene un peso específico sobre la determinación de levantar
los cargos al exsecretario de la Defensa de México. Y además también hay que decir que hay una coyuntura en la cual, si no se hubiera tomado la determinación en el gobierno de Trump de liberar al general Cienfuegos, se hubiera hecho de todos modos durante el gobierno de Biden, pero en otros términos, digamos en términos diplomáticos, muy diferentes a los que están sucediendo ahorita, porque ya sabemos cuál es la coyuntura diplomática de México y Estados Unidos, sobre todo en el contexto de del no reconocimiento diplomático, que no jurídico, diplomático, del gobierno mexicano hacia el triunfo de Biden. ¿Por qué fue detenido el general Cienfuegos supuestamente allá en Estados Unidos? Bueno, por dos cosas que implican 5 delitos en el derecho norteamericano. El primero, en el que se subsumen, digamos, 4 delitos, es de conspirar para producir y distribuir en Estados Unidos heroína, anfetaminas, cocaína y marihuana. Cada uno de estos es un delito por separado en Estados Unidos. Y 2, por lavado de dinero. Delitos que supuestamente habría cometido entre 2015 y 2017, decisión que más que judicial, ya dijimos, fue política electoral. Nada más hay que recordar que la detención del general se da 15 días, curiosamente 15 días antes de las elecciones en Estados Unidos, con dedicatoria, por supuesto, a la fracción latina del electorado, pero sobre todo a la fracción mexicana. La orden de detención, sin embargo, fíjense ustedes, tiene fecha 14 de agosto de 2019, es decir, más de un año tenía la orden de detención y no fue ejecutada sino hasta el 15 de octubre del 2020. En teoría del derecho hay un principio que proclama que justicia retardada es justicia denegada. Eso lo conocemos todos los que practicamos el derecho desde que somos, digamos, neófitos en este asunto. En Estados Unidos, la investigación duró 10 años. ¿Cómo es posible que 10 años este retraso para detener el proceso, cuando apenas hacía unos meses, la CIA, el FBI, habían condecorado al general? La embajadora de México en Estados Unidos, y además lo declaró públicamente, avisó al presidente de la República Mexicana 15 días antes de la inminente detención. ¿Por qué no hizo nada el gobierno mexicano? El secretario de Relaciones Exteriores fue notificado por el embajador de Estados Unidos justo en el momento en el que el general estaba siendo aprehendido, lo cual en términos diplomáticos es verdaderamente una afrenta, es verdaderamente ominoso este acto de la Agencia de Antidrogas norteamericana. No me voy a ir a los detalles, pero aquí hay una implicación muy importante, porque el caso Cienfuegos está directamente vinculado en términos de precedente judicial al caso García Luna, porque hay elementos muy recurrentes entre ambos asuntos. ¿Y qué se trata? Porque recordemos que quien detiene, o el organismo que detiene al general Cienfuegos es la DEA, mientras que el organismo que detiene a García Luna es el FBI. Y ahí, de acuerdo a algunos comentarios de especialistas en la materia, hay un conflicto de intereses entre agencias norteamericanas por una cuestión elemental, la cuestión del presupuesto 2021 para cada organismo. Ahí se están debatiendo entre ellos a ver a quién le toca más el presupuesto de acuerdo a las estrellitas que le pongan en la frente. Y ahí en ese contexto se encierran ambos casos, el caso de Cienfuegos y el caso de García Luna. La DEA hay que mencionar también que la DEA no tiene atribuciones para hacer este tipo de cosas, porque los delitos que supuestamente en los que supuestamente está implicado el general supuestamente se cometieron en territorio mexicano, por lo cual habría una cuestión de extraterritorialidad en este asunto. Recordemos también que el general, desde el inicio, lo cual es muy delicado en el sistema jurídico norteamericano, el general Cienfuegos se declaró no culpable ante la juez. Eso es muy grave cuando no se tienen elementos para eso, recordemos que en el caso de García Luna el contexto fue diferente. Por eso, al declararse no culpable, no reconoce ni acepta las acusaciones
formuladas en la orden de ejecución. Esto generó un gravísimo problema de carácter jurídico en Estados Unidos y, bueno, pues derivó justamente en la liberación del general, independientemente de los nombres que le pongan, ¿verdad? Hay una relación también, rápidamente, ya me voy a detener con esto, hay una relación muy importante y directa en el caso del general Cienfuegos, detenido por la DEA, y el caso de el famoso agente de la DEA, Camarena, asesinado en territorio mexicano, ¿eh? Eso no hay que perderlo de vista. Ya hay muchas cosas más, pero yo quiero irlas derivando a partir de los comentarios de mis compañeros del panel. Hasta aquí mi comentario. Claro que sí, doctor, muchas gracias. El doctor Tomás Mundo está bueno, ya regresó, ya está en su casa, el general Cienfuegos. Resulta que, de acuerdo con lo declarado con el propio presidente de la República, no hay una carpeta abierta en contra del general aquí en México, ¿verdad, Tomás? Sí, además, muy buena la explicación del doctor José Ramón. Yo quisiera ahondar un poquito en ese sentido. Fíjate que tuve la oportunidad de estudiar en San Diego, California, el máster en litigación oral. Es el distrito número 9 en federal que corresponde. Desde el punto de vista estrictamente jurídico, el tema de que lo hayan detenido y después liberado, yo tuve la oportunidad de estar en ese distrito y conocer un poco el tema de Washington. Estuve en American University, Washington College of Law. En Washington fueron 50,000 carpetas en un año que se iniciaron. Solamente llega a juicio el 45, así, el 5%. No sé de quién es ese micrófono que anda abierto por ahí. De las 50,000 carpetas que se inician en Washington, solamente llega a juicio el 5%. Y de ese 5%, el 99% lo gana la justicia federal. En el distrito de San Diego hay más o menos 45,000 al año y bueno, en esas igual en un 8% solamente llega a juicio y un 90% lo gana la justicia local. Parece muy raro, muy rara, de veras, porque cuando la justicia federal, la fiscalía en estos casos, tienen un caso sólido y lo presentan ante el juez, difícilmente van a llevar un caso ante el juez que no tenga los elementos probatorios suficientes. Entonces, como bien decía el doctor José Ramón, hay algo más allá que trasciende lo jurídico. Creo yo que hay corrupción en Estados Unidos, por supuesto que la hay, pero creo que en un 95% la justicia se aplica como se debe aplicar y no hay llamadas a jueces, llamadas a fiscales para que lleguen en un momento dado a torcer la ley. En alguna ocasión tuve la oportunidad de estar en Chula Vista, en San Diego, California, en California, cerca de San Diego, y me tocó ver a un fiscal que estaba platicando conmigo y llegó en eso un detective con una persona esposada. Y a los 10 minutos esa persona salió. Y le dije yo al fiscal que por qué lo había liberado y me dijo simplemente porque no tengo elementos suficientes para detenerlo. Se fue a su casa, le dije que se mantuviera firme, atento, que en cualquier momento, si yo tenía elementos, íbamos a ir por él. Entonces, Estados Unidos, aplicar la justicia cuando los fiscales van ante un juez es porque tienen un caso muy sólido, es porque tienen pruebas indubitables en contra de esa persona. Esta liberación, por supuesto que es sumamente rara, complicada. Si recordamos un poco, René, en 1963, estas famosas derechos que tiene el imputado a guardar silencio, a un abogado, a todo lo que diga será usado en su contra, fue una tesis de la Corte norteamericana cuando detienen a Miranda en Arizona. Él alega que sin tener causa probable la policía lo detiene, lo esposan sin decirle absolutamente nada. El abogado impugna esta detención y ahí es donde nacen las famosas advertencias de Miranda.
Las advertencias de Miranda no es otra cosa más que esto, el derecho a tener un abogado, el derecho a guardar silencio, el derecho a decir que todo lo que vas a usado será en tu contra. Eso en 1963. A este mismo fiscal al que yo les decía hace rato, le pregunté en alguna ocasión que cuando alguien, un abogado, llega a pedirle copias de la carpeta de investigación de su imputado, dice que él tiene la obligación constitucional de entregarle copia íntegra de la carpeta que están llevando en su contra. Desde 1963 se crea en Estados Unidos la sentencia de Brady versus Maryland, en donde precisamente Brady alegaba que tenía una prueba exculpatoria que la fiscalía le ocultó y que tenía la obligación de darle esa prueba. A pesar de que la fiscalía la tenía, no se la dio, la guardó y era una prueba que lo exoneraba de alguna responsabilidad. 1963. Desde entonces, dice este fiscal, me decía, que esa es la obligación que tienen todos los fiscales en Estados Unidos. Es decir, no pasa como acá, cuando menos en Veracruz, que los fiscales no nos dan copias de nada y se sienten los dueños de esas hojas, de esas carpetas. Entonces, dice él, si un abogado va ante un juez a decirle que yo estoy incumpliendo con la jurisprudencia de Brady, a mí como fiscal me daría vergüenza, dice, saber que yo no estoy cumpliendo con una resolución jurisprudencial. Entonces, cuando yo leo y cuando nuestro gran amigo Bruno me invita a participar en este foro, lo hago con mucho gusto para hacer estos aportes de que, así como lo dijo el doctor José Ramón, es cierto, estas aristas van más allá de lo jurídico. En sentido estricto, si al general lo hubieran querido imputar cargos, por supuesto que la fiscalía debió de tener una teoría del caso sólida. Al no hacerlo, simplemente yo también creo que fue con estos tintes electoreros. Ahora, yo no sé si el general en un momento dado podría demandar a esta agencia federal de la detención, porque allá las detenciones ilegales en los Estados Unidos se están pagando hoy día a $150 por cada día detenido ilegalmente, y más allá del daño moral que le pudo haber causado este tipo de situación. Ahí está René. René. ¿Me oyes, doctor Bruno? Ahí te vimos todos. Ah, perfecto. Preguntaba, doctor Bruno, ¿cuál es tu perspectiva de este asunto que no caso? Porque efectivamente no hay un caso que se esté llevando jurídicamente, judicialmente. Por supuesto que sí. Sobre eso, el bosquejo que nos hace el doctor José Ramón es algo, pues, de mucha esencia para poder hacer un análisis, pues, jurídico, porque efectivamente, jurídico-político, porque no hay juicio, no tenemos realmente nosotros elementos de cuerpo de delitos, los elementos de prueba que nosotros conocemos, pues son los que se han manejado en los medios de comunicación, que ya todos conocemos, sobre todo hay periodistas muy versados en la materia, como el caso de la periodista muy conocida, Anabel Hernández, Premio Nacional de Periodismo en México, muy destacada y muy reconocida, que dio una entrevista, pero ella afirma que el caso del general Cienfuegos está ventilado en los Estados Unidos de Norteamérica, en el distrito oeste de Nueva York, que existen muchas pruebas contundentes, y para que nosotros podamos aceptar una aseveración de esa naturaleza, pues realmente se me hace una fantasía, algo irónico, porque yo reconozco en los periodistas pues su alto grado de conocimiento, pero en la materia jurídica es muy delicada. No podemos nosotros aseverar ni asegurar nada que no nos conste, porque de lo contrario estamos obligados a comparecer ante las fiscalías para aportar los datos de prueba que tengamos. Es una obligación, ya no es un derecho que tenemos nosotros como víctimas, es un deber como ciudadanos. Entonces, desde ese punto de vista nos habla también de que las pruebas son contundentes y que en el distrito de Nueva York
tienen datos de prueba de 1000 mensajes de texto por teléfonos BlackBerry, y también que existen comunicaciones telefónicas, que muchas con grupos organizados de la delincuencia, sin precisar a qué grupo se refiere, ¿no? Lo que es también una percepción muy subjetiva que no alcanza ningún valor probatorio, y menos en la Ciudad de México. Como dice el doctor José Ramón, muy claro, las acusaciones que le hace o le imputan la DEA son en México. Y suponemos que la estancia de la DEA en México es una estancia ilícita, porque ellos no tienen por qué intervenir en materia de política, ni de justicia, ni de nada. Ellos tienen su competencia en los Estados Unidos. Sin embargo, México ha sido condescendiente con la DEA y con el FBI, y sí tienen personal que trabaja en nuestro territorio mexicano. Pues bueno, ahí está el caso Camarena, que pues andaba involucrado en las persecuciones, por eso se dieron esas cosas. Ahí en México hay muchas cuestiones que me recuerda a mi maestro de constitucional, que decía que en el mundo del deber ser hay muchas cosas que no son, y efectivamente aquí se maneja muchas cuestiones de orden jurídico como si se tratara de una plática de cocina, y creo que eso agravia a los mexicanos. El caso del general Cienfuegos realmente es un caso insólito, y que no solamente agravia al general Salvador Cienfuegos, a las fuerzas del ejército mexicano, glorioso ejército mexicano, que es precisamente el orgullo de todos los mexicanos, pues que es el que salvaguarda nuestra territorialidad, y el hecho de que una agencia de bajo nivel, porque no es otra cosa, no es ninguna autoridad judicial, haya ejercido acciones arbitrarias en contra de este mexicano ejemplar, porque es ejemplar precisamente porque hablamos de la presunción de inocencia, y porque no es cualquier persona, era el jefe de las Fuerzas Armadas en gobiernos pasados, y eso así dice la periodista, en los gobiernos neoliberales, como si ahora en este gobierno ya no existieran los delitos que se manejan, ¿verdad? Que no son cualquier cosa. El delito de delincuencia organizada es un delito en el cual en sus partes elementales es de entre 3 personas o más. Y en este caso, curiosamente, nada más se está hablando del general. No se ven de manufacturas, tráfico y todo. El general Cienfuegos era un secretario de Estado de nuestro ejército glorioso de México. Él no es personal de campo. Él es un ejecutivo del Poder Judicial, que no es, si bien es cierto, no es un poder, pero representa a las Fuerzas Armadas, representa al ejército mexicano, perdón. Las Fuerzas Armadas son de la Marina. Pero por otro lado, ¿qué facultades puede tener la DEA para detener a un militar mexicano que ni siquiera se rige por leyes civiles? Porque ellos, de acuerdo con el artículo 123 de la Constitución, en su fracción octava, si no es octava, dice que la Marina, el Ejército, los cuerpos diplomáticos y el personal de seguridad pública se regirán por sus propias normas. Y esa es una disposición constitucional. Ellos tienen ejército, en el ejército tienen fiscales, tienen jueces, tienen todo un aparato de justicia militar. Entonces habría que pensar si el general Cienfuegos, que la acusación es que supuestamente le imputan, que datan de más de 10 años, ¿cómo se le va a juzgar? Si se va a juzgar ahora que ya está en México, yo escucho que hablan de Getsmanero. Getsmanero sí es cierto, es el fiscal general de la República, pero no olvidemos que a partir de la reforma del 2002,
ya tenemos un organismo anticorrupción y ahora ya tenemos fiscales especializados en anticorrupción y tenemos también la Ley General de Responsabilidades Administrativas, donde podría encajar como parte del Poder Ejecutivo, porque es un funcionario, un servidor público de los que maneja el artículo 108 y el 109 de la Constitución. Entonces, ahí hay un dilema. ¿Quién va a conocer del asunto? ¿Qué elementos de prueba de BlackBerry, que son pruebas ilícitas en México, por todos conocidas, porque no se pueden intervenir los teléfonos en México porque son ilícitos las pruebas? No se pueden hacer videos sin la autorización de un juez porque es ilícita, menos las conversaciones telefónicas. Entonces, es realmente un caso verdaderamente vergonzoso y que, repito, no agravia nada más a México y en general, sino a su familia, a los mexicanos también. Y alguien por ahí decía, me parece que el doctor Tomás Mundo, que requiere, también está causando un daño moral y nos debemos sentir agraviados todos los mexicanos por este exceso de justicia, de indebida justicia que hace una organización de, pues no quiero decirlo, pero de investigación, de espionaje en Estados Unidos. Es por lo que doy mi participación. Gracias, doctor Bruno López. Doctor Ricardo, efectivamente también se ha dicho que el general Cienfuegos cometió delitos allá en Estados Unidos. La periodista precisamente en esa entrevista hace alusión a que causó daño a la salud de algunos americanos, obviamente, porque traficó droga, porque llevó la droga a que la vendieran a ese país. ¿Cuál es tu perspectiva? Sí, mi René, bueno, pues como ya bien mencionaron el doctor José Ramón, el doctor Tomás Mundo, el doctor Eugenio Bruno, partimos de la idea de que la relación bilateral entre México y Estados Unidos se rige a través de tratados, ¿sí? Estos tratados implican precisamente un cumplimiento de requisitos legales para la actuación de ambos países respecto de la política internacional. En este caso hablamos de que Estados Unidos, a través de la Administración para el Control de las Drogas, viola el tratado de extradición, viola los tratados de asistencia jurídica mutua, viola los acuerdos de cooperación de México-Estados Unidos al momento de que no da aviso de una investigación que se estaba llevando a cabo o supuestamente no dio aviso porque las autoridades mexicanas también dijeron que no tenían conocimiento y prácticamente en un inicio ellos dijeron que pues adelante, ¿no? Que se hiciera lo que en derecho correspondiera. Sin embargo, en el derecho de Estados Unidos, el no cumplir con esta normativa internacional, pues es violatorio de derechos, como bien dijo el doctor Tomás Mundo. Si allá no se cuentan con los elementos necesarios, el sistema de justicia, ¿sí? Al darse cuenta de que hay violación de derechos humanos o que las pruebas son ilícitas, toda vez de que no han seguido el procedimiento de normativa internacional, de derecho internacional penal, pues van a declararlas nulas, no van a declararlas ilícitas y por lo tanto, pues no habría elementos suficientes para poder enjuiciar a una persona. Por otro lado, vemos que realmente jurídicamente hablando no tenían caso, no hay un problema de fondo jurídico, sino más que nada, como se mencionó, pues era el tema político. Se da una detención antes de las elecciones como para, yo creo que la intención era decir que estaban atacando el narcotráfico, sin embargo no les funcionó. Fue un golpe directo al Estado mexicano, a las Fuerzas Armadas de México, ¿sí? Y como lo dice el doctor Bruno, ¿sí? En nuestra Constitución, cuando hablamos de soberanía nacional, en nuestro artículo 123, la fracción 13, nos habla de que los militares pues van a ser juzgados de acuerdo a sus propias normas, ¿no? También como lo establece el artículo 13 constitucional. Entonces, en ese sentido, cuando la DEA
habla de desestimar cargos, ¿sí? Y decir que le deja a la justicia mexicana que lo juzguen por esos delitos, bueno, de entrada está haciendo una violación de esferas competenciales, porque no le compete tampoco en ese sentido. Es recibir el fiscal general de la República, únicamente recibirlo como una acción diplomática. Sin embargo, tendrían que haberlo puesto a disposición de la Secretaría de la Defensa Nacional, toda vez de que él pues, no podría ser juzgado como un civil, y los delitos de los supuestamente que es acusado, pues son precisamente los que se dieron durante el desarrollo de su encargo, ¿sí? Que fue dentro de las Fuerzas Armadas. Ahora, algo muy importante que también se debe destacar, como dicen los compañeros, el principio de presunción de inocencia es algo que realmente se debe de hacer hincapié y se debe de resaltar, porque si bien es cierto en Estados Unidos hubo la acusación, hubo todo lo mediático para el entorno del caso, pero al final de cuentas ese daño moral que se le causó, bueno, queda pendiente, ¿no? Todavía de análisis, pero aquí en México ya se juzgó, ya se sentenció y ya prácticamente pues ya es culpable, ¿no? Aquí los medios hicieron una sentencia mediática en la cual daban por sentado y por verdad de todo lo que supuestamente se le acusó al general, ¿no? Que realmente tenemos que hacer un rescate de lo que dice la Constitución, ¿no? El principio de presunción de inocencia se debe de respetar. Y en todo caso debe de haber, aparte del daño moral que se establece en la vía civil, debería haber otros mecanismos, como lo dice el doctor Bruno, ¿sí? Haciendo uso de la Ley General de Responsabilidad de Servidores Públicos, con la finalidad de que realmente exista una consecuencia jurídica para las personas que acusen sin pruebas, o en todo caso causen un daño en la imagen o en del prestigio de los demás, ¿no? Es cuanto, mi amigo René. Gracias, doctor. Licenciado Daniel, y efectivamente tendremos entonces que esperar que el general Cienfuegos. El micrófono, René. ¿Me escuchas? ¿Sí me escuchas? ¿Ahora sí me escuchan? ¿Ya me escuchan? ¿Sí? ¿Daniel? Preguntaba yo si tendremos que esperar entonces que el señor general permanezca en su casa, ya no va a haber manera de proceder en contra de él, hasta donde se puede decir por lo que se sabe del caso también, ¿no? Claro, a mí me gustaría hacer un par de acotaciones, si me lo permite. Sin duda, Claro. como lo han dicho los juristas aquí presentes, pues bueno, hay mucha tela de donde cortar. A mí sí me gustaría empezar con lo siguiente. Vemos que en México hay presencia de por lo menos 70 y 75 agentes de la CIA por cada estado de la República, agentes de la DEA, del FBI. Debemos de recordar también el año 2015, que es muy importante para las cuestiones de seguridad nacional, fronteriza e incluso perimetral de Estados Unidos. Recuerden muy bien, y por qué lo traigo a cotación, que la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos fue reformada precisamente en el 2015 con la unencia de la Secretaría de la Defensa Nacional para que las personas extranjeras de estos departamentos, primordialmente los de Estados Unidos, puedan portar armas en territorio nacional y ejercer libremente sus facultades de seguridad perimetral con Estados Unidos. Debemos recordar quién es el general Salvador Cienfuegos, cómo un caso consular se volvió un tema diplomático, porque el tema de la detención del general Cienfuegos precisamente es un tema consular que trasciende una política nacional binacional por las cuestiones que representó el general en su época. Y debemos recordar que el general sigue estando en el activo del ejército mexicano como asesor del actual secretario de la Defensa Nacional. Y si bien existe pues un código de justicia militar, también existe el código, si bien existe el 13 constitucional,
si bien existe el artículo 13 constitucional que habla del fuero de guerra, también existe el artículo 57, fracción segunda del Código de Justicia Militar, donde se le pueden imputar ciertos casos respecto de la justicia civil. Y más lo que me preocupa es que la DEA, la CIA, el FBI, como ustedes bien saben, hacen operaciones negras o una Black Ops en el lenguaje militar, en el lenguaje técnico, en todos los países del mundo. Entonces, la recopilación de datos que estuvo haciendo la DEA por el caso que se presentó, bueno, por las posibles pruebas, etcétera, que se presentaron en contra del general que no llegaron a judicializarse, habla de un tema de violaciones a la soberanía nacional de México. Debemos recordar que tras el ASPAN es la Pero que yo la quiero también. Se están metiendo, Ricardo. ¿Puedes evitar eso tú, por favor? Dígala, amo, si eres todo eso, yo soy el hombre de su vida. Mejor de... Listo. Estamos ahí todavía, gracias. Es que hay otras personas que se están metiendo. Sí. Gracias. Debemos recordar que si bien el tema de seguridad nacional, fronteriza, hemisférica, se toman las decisiones popularmente, sí afecta obviamente a las cuestiones de seguridad del Estado mexicano y más que nada en el intercambio de la información. Podrán cambiar las acciones, pero entre México y Estados Unidos saldrían más afectados los estadounidenses. Deben recordar el mensaje que dio el canciller hace unos días, donde el presidente de la República ponía en la mesa el tema de la presencia de agentes estadounidenses en México. Yo creo, más allá, y mi visión no es tanto electoral, sino de seguridad, que afectaría más a los Estados Unidos. Lo preocupante es que si bien conocemos los Miranda Rules, si bien conocemos que se pueden apegar a ciertas leyes las personas extranjeras que son detenidas en Estados Unidos, a mí me interesaría abordar el tema de la ley patriótica. La Patriot Law es una ley que específicamente fue hecha para temas como el narcoterrorismo. No sé si ustedes recuerden que hace unos meses el presidente Trump quería declarar ciertos grupos del narcotráfico como narcoterrorismo y precisamente este tipo de legislación iba a aplicar para la imputación de delitos, aunque sean extraterritoriales, que afectan la seguridad nacional de Estados Unidos. Entonces, si bien tenemos un marco de justicia civil que se a la segunda enmienda, etcétera, también hay un marco de justicia penal en materia de seguridad nacional que no se apega a toda esa legislación y que incluso en algún momento se puede hacer uso de esa legislación en contra de los enemigos de la patria. Está todo en el Código de los Estados Unidos. Ahora, también debemos de entender cuál es la visión de los republicanos o por lo menos de este gobierno respecto de la seguridad nacional y cuál es el problema que le deja al nuevo presidente Joe Biden respecto de las cuestiones de seguridad nacional. Ahora se va a tener que tejer más fino para poder reconstruir esa confianza que se debilitó respecto al asunto de la detención del general Salvador Cienfuegos. Ahora, Salvador Cienfuegos. Y ahí viene mi corrido, viejón. Que suene puro para adelante, compa. Para mí es un dinosaurio. Ya. Salvador Cienfuegos fue comandante de 3 importantes regiones en el Empieza, mueve,
Una de las regiones militares fue la primera región, la quinta y la novena región militar, que abarcan diversos estados de la República. Debemos de entender que estas, como Nayarit, que lo vinculan con el H2, o la de Ciudad de México, que es la primera región, pues son puestos muy importantes para la cooperación y el desarrollo. Entonces, en México no creo que haya un caso, ni siquiera una carpeta de investigación en contra del general, por lo que representó, Es la hora de la turbopaja. Bueno, más adelante, si quieren, abordo los otros temas. Sí, gracias, Daniel. Doctor José Ramón, hoy en la revista Proceso publica precisamente sobre el caso Cienfuegos el tema de las declaraciones del abogado y de que la Subprocuraduría Especializada en Investigaciones, la famosa CEIDO, es la instancia que recibió en México el expediente que fue elaborado aquí, que fue elaborado en Estados Unidos, en donde se le señala al general Cienfuegos por narcotráfico y por lavado de dinero. Y de acuerdo con fuentes de la PGR, de la FGR, dice la misma revista que hace la publicación, la CEIDO fue la encargada de decirle al general que existía una carpeta en su contra y que el general sabía perfectamente que iba a llegar a México y que no iba a ser detenido. Tan es así que ni siquiera pidió un abogado ni nada por el estilo, ¿no? Simplemente llegó a México y se fue a su casa. Le repito la pregunta que hice hace un momento. ¿Vamos a esperar entonces que el general simplemente permanezca en su casa? De acuerdo con lo que se sabe, por supuesto, ya no podríamos estar pensando en que haya un proceso en contra de él. ¿Están ahí todavía? Claro, porque el general es un ciudadano y es un hombre libre, que no hay caso, no hay delitos que perseguir. La supuesta carpeta está basada en dichos de oídas, y sabemos lo que significan los dichos de oídas en el sistema jurídico mexicano. Eso no hace prueba plena en ningún caso, en ningún momento. Es decir, jurídicamente a mí me parece sorprendente que nadie en los medios de comunicación, salvo en esta mesa, esté consciente de que eso jurídicamente es inviable. El señor no tiene ningún delito encima que perseguírsele en la República Mexicana y por eso está en su casa. Es decir, que haya una carpeta de investigación supuestamente, porque yo no he visto el expediente, ni siquiera tengo la referencia del número de expediente. Eso es un dicho de la autoridad, a mí no me consta, y no creo que tampoco le conste al general Cienfuegos, porque ni siquiera estuvo su abogado ahí presente para ser notificado de la carpeta. Entonces, todo eso es una cuestión mediática y como abogados tenemos que tener mucho cuidado de eso, de no engancharnos con ese asunto de la especulación mediática. Aquí estamos hablando de derecho, no estamos hablando de espectacularidad mediática. Y en ese sentido, ahí, con los elementos que se tienen, o cuando menos, en mi caso particular, que tenemos disponibles como abogados, no hay ningún delito que se persiga en este momento. Es decir, en este asunto de lo que se trata, vuelvo a lo mismo, es un asunto de conflicto entre dependencias norteamericanas, en donde la DEA cometió un acto de abuso de autoridad, pasando por encima inclusive de las propias autoridades norteamericanas, porque la DEA no puede actuar sin una orden judicial y no había una orden judicial. Es decir, en este sentido, hay algo que quiero decir también y que es muy importante. Aquí el general está en su pleno derecho de ejercitar la acción para demandar en Estados Unidos el daño moral, los daños y perjuicios, y no solamente eso, de acuerdo al Código Militar, al Código de Justicia Militar y a los acuerdos internacionales que hay en la materia entre instituciones militares, el general Cienfuegos es merecedor de una disculpa oficial solemne del gobierno norteamericano con su uniforme de general, pidiéndole una disculpa pública por este acto que es totalmente arbitrario.
Es decir, el general necesita o requiere o tiene derecho a ser recibidor de una disculpa oficial del gobierno norteamericano por esta situación que no tiene nada, repito, de jurídico y sí todo de político mediático. Hablando rápidamente de la reportera esta que habla de justicia neoliberal, la justicia es justicia, no tiene ideologías políticas, la justicia se aplica independientemente de las inclinaciones políticas del afectado o del demandante. Eso verdaderamente se me hace absurdo. Digo, yo oí un minuto a la señorita esta y mejor le apagué porque realmente era una pérdida de tiempo este asunto. En cuanto al fuero militar y el fuero civil, bueno, sabemos cuáles son los espacios de cada uno, independientemente de los fueros militar o civil. Aquí no hay delito que perseguir, ni militar ni civil. Es evidente también que en este asunto pues hubo una presión importante del sector militar hacia el presidente de México, que no tuvo mucho que ver para la resolución del asunto desde mi punto de vista, porque, bueno, pues el asunto se tuvo que resolver allá, pero sí hubo una presión política del sector militar hacia el presidente en este sentido. ¿Por qué? Bueno, pues porque está en juego la imagen del ejército como institución transeccional, la única institución quizá transeccional del sistema jurídico mexicano, ni siquiera el IFE, bueno, el INE ahora, ni siquiera el Servicio Exterior Mexicano. Es decir, el ejército mexicano es la única institución transeccional de carrera en México. Y eso tiene un peso específico importantísimo. Y ahora, bueno, pues sabemos también el peso específico que tiene, que ha sido aumentado, pues porque el presidente se ha soportado en el ejército para hacer una serie de cosas que normalmente no tendría que hacer y que ahora está haciendo, hasta hacerla de policía, hacerla de carpintero, de albañil, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahí también el sector militar estaba muy molesto por esta situación porque iba en juego no solo la imagen del general, sino la imagen de la corporación completa. No puede, se habla mucho de extradición, a mí me parece también sorprendente, porque no puede haber extradición si no hay delito. Aquí no hubo extradición. Aquí lo que hubo simplemente es una remisión del señor a su casa porque no hubo delitos que perseguir. Entonces, no podemos hablar de extradición porque no hubo delitos, entonces no puede haber un reclamo de extradición en ese sentido. Ahora, es algo bien importante que quiero mencionar antes de terminar mi intervención. ¿Qué va a pasar en el gobierno de Biden con este asunto? ¿Cómo se trastocaron las relaciones, que ya trastocadas de por sí, entre el gobierno mexicano y el gobierno de Estados Unidos, sobre todo en materia de colaboración militar? Eso es algo muy delicado desde mi punto de vista, y que sí se va a reformar, se va a transformar a partir de la llegada de Biden el 20 de enero. Entonces, en esto tenemos sí jurídicamente que estar muy pendientes de este asunto. Otro último punto que quiero mencionar es que se habla del general Cienfuegos como un general en retiro. Nada más falso que eso. Un general que ha sido secretario de la Defensa sigue siendo y seguirá siendo hasta su muerte activo. A un general de 4 estrellas no le puedes quitar las 4 estrellas. Sigue siendo general de 4 estrellas desde que se las ponen hasta su muerte. Entonces, el general Cienfuegos sigue siendo un efectivo activo del ejército mexicano. Y por lo tanto, sus implicaciones de carácter, penal o jurídico en este caso, pues son mucho más delicadas que si fuera un simple civil. Sigue siendo un militar en activo. Y entonces esto implica no solamente a él, repito, sino al ejército mexicano en su conjunto. Esto, les digo, hay muchas puertas abiertas. Yo nomás quería yo cerrar con estas prevenciones. Claro, gracias, doctor. Y Tomás, coincidiendo un poco con este aspecto que maneja el doctor José Ramón, inicialmente el presidente de México había tratado el tema como
como acostumbra a tratar algunos de los temas del pasado, ¿no? Pretende culpar de mucho de lo que ocurre aquí, actualmente en México, al pasado, a los gobiernos neoliberales. Y Cienfuegos obviamente trabajó para un gobierno pasado. Cienfuegos obviamente está señalado y parecía que el presidente iba encaminado a utilizar este elemento más que tenía en sus manos para justificar y para seguir tratando de desgastar la imagen de la oposición, que es básicamente lo que ha venido haciendo. Pero de repente cambia su opinión, cambia su posición y se comenta efectivamente que fue a presión del ejército, directamente, según se dice, del secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, quien ha tenido de siempre una relación, según se sabe, muy cercana con el general Cienfuegos. Han sido compañeros, han trabajado juntos, y además por las razones que comenta el doctor José Ramón, se trataba de que están afectando la imagen del ejército, la imagen de la institución. ¿Cuál es tu opinión al respecto, doctor Tomás? Mira, René, nada más quiero, por ejemplo, hacer un comentario antes de entrar ahí de lleno. Lo que decía el doctor Bruno López, que por qué la DEA está acá. Estados Unidos tiene algo que se llama la teoría de los contactos mínimos. Cualquier pretexto que nace en Estados Unidos, pero tiene un contacto mínimo en cualquier país del mundo, es el pretexto suficiente para que entre en los Estados Unidos. Se llama el long arm, el brazo largo. Desde hace, creo que fue en el 20. ¡Gordo, chupame el escroto, gordo tarado! ¿No serán los Estados Unidos que nos están boicoteando? No, hay gente que se está metiendo. Oye, entonces... No, pues ya sabemos sí. de dónde vienen las... Entonces, esa es la acotación. La otra acotación, decía yo, que viene una sentencia de Estados Unidos contra Microsoft, allá por el 20 creo fue, en donde todo el mundo le estaba pidiendo unos correos de unos servidores a Microsoft, y los correos, los servidores estaban en Irlanda. Viene la demanda y decía que Microsoft no podía, por una invasión a la privacidad, por lo que fuera, no podía dar esos correos a pesar de que eran de Microsoft. Y la Corte Suprema de los Estados Unidos determinó que obligadamente a Microsoft, como pertenecían a ellos, debía darle copia de esos servidores públicos a la Fiscalía en los Estados Unidos que la estaba demandando. Esa es la acotación que yo quería decir. En el otro caso que decía el doctor José Ramón, de que se dicen de la carpeta, en que se comentan que en la carpeta, que todo el mundo dice, obviamente eso es prueba de refutación. Esa prueba de refutación no tiene ninguna validez dentro del Código Nacional de Procedimientos Penales, porque uno de los pilares del sistema penal acusatorio es la confrontación precisamente. Voy a confrontar al testigo de lo que me está diciendo. Esa prueba de refutación no tiene ninguna validez. Por otro lado, eso que decía René del presidente, que dice una cosa y hace otra y todas las mañaneras es lo mismo, creo que tiene mucho que ver con el Latinobarómetro. México fue calificado a nivel Latinoamérica en el lugar 30 de 34 países en cuestión de percepción del Estado de Derecho. Solamente le ganamos a Nicaragua, Honduras, Bolivia y Venezuela, o sea, los peores países donde se aplica el Estado de Derecho. Y esto, más que la mañanera del presidente, tiene mucho que ver que yo tuve la enorme oportunidad de participar en un congreso para definir cómo se debía hacer la nueva Fiscalía General de la República. Y una de las conclusiones a las que se llegó fue que lo más importante para definir esa nueva cara de la Fiscalía General de la República no era quién iba a ser, sino no importaba el nombre de quien fuera a ser, sino que lo que más importaba era que ese que fuera nombrado realmente supiera insertar en este cambio del sistema penal acusatorio toda la justicia mexicana. Y ya vimos que el Procurador General de la República no tiene ni idea de lo que es el sistema penal acusatorio. Se quedó en el pasado. Y sí me ha tocado convivir con algunos fiscales que están preocupados, se han capacitado, coincidí con varios en Estados Unidos y en Colombia, Puerto Rico, en donde ellos, pero pues son una pequeña, un oasis en el desierto, que están interesados y que no tienen en este momento la toma de decisión.
Entonces, esta carpeta de investigación que está abierta, como bien lo apuntaron acá, si tú lo dijiste también, que este general que le habló al oído y que hizo cambiar de opinión al presidente, imagínate cómo de seguridad jurídica tenemos todos nosotros. O sea, aquí no nos regimos por el Estado de Derecho, aquí nos regimos por la voluntad del presidente, por la voluntad del Ejecutivo. Pero yo creo que de veras que este panel que estamos aquí compartiendo, y así en otros donde he compartido, ha sido el mensaje. A mí me enseñaron dos cosas en los Estados Unidos. No litigar de rodillas, y a una sala de juicio oral no vas a hacer relaciones públicas. Si el juez se sale de los parámetros legales que está obligado a cumplir, se sale de ahí, hay que denunciarlo. Si el fiscal se sale de la obligatoriedad que le rige la ley orgánica de cada fiscalía, hay que denunciarlo. Para eso, obviamente, se necesita abogados con conocimiento en toda la evolución. Yo he estado platicando y viendo ahorita algunas carpetas y te das cuenta el análisis tan vago, tan simple que se hace de los testigos. Tuve la oportunidad de ser alumno de Jordi Ferrer y te das cuenta que te dice él, 10 testigos que hablan en el mismo sentido, no tienes que creerle que eso es la verdad de ellos, son 10 testigos que son excelentes actores y que fueron conformados para decir una verdad, pero no es la verdad que se está investigando. Entonces, eso que dices tú de que el presidente y que alguien lo hizo cambiar de opinión, pues es muy preocupante para todos nosotros de la forma en cómo se aplica el derecho. Pero creo yo que con estos foros y otros donde participemos, dejemos muy en claro eso, que a exigir que se cumpla. Por ejemplo, todo mundo dice aquí en Veracruz, no presentes denuncias políticas aquí en Veracruz porque la fiscal está vinculada con un secretario y esas denuncias no van a avanzar. Por supuesto que van a avanzar, solamente hay que saber cómo vas a echar a andar y a obligar a la fiscalía a que actúe en consecuencia. No actúa, tienes todos los mecanismos legales. ¿Cómo hacerlo? Esa es la sapiencia y la habilidad de unos buenos abogados como los que están ahorita aquí contigo en el panel. Sí, claro, muy buenos todos, por cierto. Todos buenos. Doctor Bruno López. Sí, estoy muy de acuerdo con doctor Tomás Mundo. Efectivamente, la ejecución de las resoluciones no depende de que quieran o no las autoridades, depende precisamente de la capacidad que tenga el abogado para poder hacer la denuncia respectiva de servidores públicos, que lamentablemente muchos optan por arrodillarse, como lo comentaba también el doctor, ante la justicia, para ir a negociar la justicia o ir a pedir caridad, cuando sabemos que tenemos una ley de responsabilidad de servidores públicos de que tanto se enorgullece nuestro presidente. Todos los días habla de que ya no hay corrupción. A mí sí quisiera yo aprovechar este espacio para decir que efectivamente el Sistema Nacional Anticorrupción, se habla mucho de él, pero no está todavía debidamente integrado. Tenemos un fiscal anticorrupción, está el Procurador General de la República, el fiscal, perdón, la Secretaría de la Función Pública, los magistrados administrativos de anticorrupción, que no los hay, no los han nombrado. Ya van casi 3 años, ¿cuántos del gobierno de López Obrador? Y no los quieren nombrar. Y también un consejo ciudadano que forman el cuerpo colegiado de anticorrupción federal, que no los hay. Nada más tenemos en la Fiscalía General de la República una subprocuradora contra la corrupción. Y mientras no se configure ese cuerpo colegiado, pues no, sencillamente no hay quien pueda atender esas denuncias. Y lo más curioso es que en una entrevista que le hizo un jefe anterior mío de la Procuraduría a la presidenta del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, le preguntaba sobre su actuación y la señora no sabe. Dice, bueno, es que no estoy enterada. Dice,
Y le voy a decir una cosa, tenemos cerros de expedientes, pero mientras no se reforme la ley, no tenemos competencia. Dice, ahí los estamos guardando. Entonces, ya hay muchos llamamientos al presidente de la República, al Congreso, para que nombre los magistrados anticorrupción, y hasta la fecha no son nombrados. Tal vez no los lleguen a nombrar y nos quedemos como en el gobierno de Enrique Peña Nieto, el gobierno neoliberal que tanto critican, y no se consolide el organismo anticorrupción, porque ahí está muy claro en el artículo 113 constitucional la conformación del organismo anticorrupción. Y la Secretaría de la Función Pública definitivamente dice que no sabe que es parte de ese organismo. Entonces, mientras no exista congruencia con las leyes, con las iniciativas del presidente, pues navegaremos en la penumbra y no tendremos justicia en México, que sí es muy criticada. Pero para no salirme del tema, quiero concluir mi intervención diciendo que el procedimiento, porque es un proceso que se le llevó al general Salvador Cienfuegos, está viciado, tiene muchas deficiencias, tanto de Estados Unidos como en México, porque efectivamente no lo puede conocer ni siquiera su procurador de la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada, porque no es de su competencia tampoco, porque en los casos que se les acusa al general, él era general en Acapulco, en esos tiempos, estuvo, me parece que en Nayarit también, y secretario de la Defensa. Entonces, ¿qué quiere decir? Que él es un servidor público. Él no es de campo, él no es activo, es un servidor público y por ende tiene que ser fiscalizado por la Secretaría de la Función Pública, ahora los organismos anticorrupción, pero como servidor público. Ya no es servidor público, ahora la competencia corresponde nada más y nada menos que al ejército. ¿Sí? Ahora, la detención también se habla que la detención del general Cienfuegos, que estuvo bien hecha por la DEA, que porque tiene facultades, así lo dicen los periodistas, ¿no? Pero están completamente equivocados. En México, el derecho penal no admite la prórroga de jurisdicción, ni siquiera aquí. Y si fueron delitos cometidos aquí, que son increíbles, que son infantiles, son falaces, ¿cómo se va a encargar un ejecutivo de producir y llevar allá? No, para que haya delincuencia organizada, debe de haber más de 3. Y si se hizo ese tráfico en Estados Unidos, desde luego que debe de haber involucrados en Estados Unidos. Y curiosamente no se comenta nada de ellos. O sea que nada más él solito fue y puso su puesto de marihuana o de cocaína y se puso a vender allá. Entonces, ¿dónde están los copartícipes? No es tan sencillo. La delincuencia organizada, además, es una ley especial, la de la delincuencia organizada, la de uso ilícito de recursos públicos, que es otra, y tenemos una serie de normatividades que no se están contemplando. Entonces, hay muchas irregularidades, cierto, más político que jurídico, pero yo quiero resaltar y exaltar que lo que estamos viviendo es un agravio por parte de una organización policial de Estados Unidos y que agravia a los mexicanos, a todos, porque nosotros somos orgullosos de nuestro ejército. Es la vanguardia y el que tiene a su cargo la defensa de nuestra patria. Entonces, por eso es molesto y exigimos una indemnización y una disculpa por parte de los Estados Unidos para el general, porque además de que no hay imputaciones, no hay delito que perseguir, porque hay la presunción de inocencia. Por eso, sencillamente, llegó y se fue a su casa, porque como dice el doctor, es un ciudadano libre, ¿verdad? Y niegan los cargos, para que alguien niegue los cargos en Estados Unidos y no acepte
los principios de oportunidad que te dan, se necesita o ser muy valiente, ¿verdad? O quererte quedar ya en cadena perpetua en Estados Unidos. Quiere decir con eso que la buena fe, la solvencia moral de nuestro general reconocido, merece respeto, y eso, con eso termino, que merece una disculpa de los Estados Unidos y también del presidente de México. Gracias, Eugenio Bruno. Ya nos abandonó Daniel Azuara, por lo que veo. A lo mejor lo regañaron por estar hablando del general Cienfuegos. Pero bueno, vamos a escuchar al doctor Ricardo López. Antes, haciendo alusión un poco a lo que comentaban que es una cuestión de los periodistas el tema, y en buena medida lo es, porque muchos analistas y opinólogos y periodistas y reporteros hacen sentencia, ya dan por hecho cosas que no han ocurrido y en fin. Pero hay unas declaraciones de un señor que se llama Edgardo Buscaglia, que seguramente ustedes tienen referencias de él o lo conocen. Es asesor antimafia y académico senior de la Universidad de Columbia, allá en Nueva York. Y él dice, él no, hasta donde sé, no es periodista, dice: el presidente de México se dejó presionar para pedir a Estados Unidos que entregara al exsecretario. El ejército no se deja juzgar. Está dando por sentado Edgardo que el general es responsable de algo. El ejército mexicano no se deja juzgar, pero no se deja juzgar solo en el caso Cienfuegos. No se deja juzgar en el caso Ayotzinapa, Tlatlaya y en 175 casos más. Y por ahí se va, en ese tenor. Entiendo que él no es uno de los opinólogos y analistas de periodismo que manejan el tema muy someramente, como lo hemos visto y como efectivamente ocurre. Eso tenemos que reconocerlo todos. ¿Cómo la ves, Ricardo? ¿Qué piensas al respecto? Bueno, pues como mencioné al principio de mi intervención, esto más que nada fue con tintes políticos. Como dice el doctor José Ramón, realmente pues, no tenían nada. Se montó un escenario, una novela política como la que se ha visto aquí en México a través del gobierno. Es una simulación de trabajo que no tiene sustento. Y bueno, pues en Estados Unidos estaba repitiendo la historia, ¿no? También esa simulación de trabajar y no hacer nada, pues es como que la dinámica de la política que se está llevando ahora en lo que es México y Estados Unidos. Lamentable, porque como bien saben, la finalidad del derecho es buscar el bien común y la búsqueda de la justicia para darle a cada quien lo que le corresponde, pues es el ideal de los juristas, de los que estudiamos derecho. Sin embargo, lamentablemente, las autoridades se han visto pues afectadas por la ambición del poder y la política pues ha absorbido la justicia. Entonces, el dicho es de que muchas veces lo jurídicamente correcto es lo políticamente incorrecto. Entonces, están resolviendo de acuerdo a intereses muy particulares que carecen de sustento jurídico. Pero al momento de estas resoluciones, pues crea mucha expectativa y especulación. Y es de ahí precisamente donde nacen todos los opinólogos y las personas que defienden lo indefendible y crean sus propias teorías. Pero bueno, por eso es importante este tipo de eventos en donde estudiosos del derecho participen para orientar al público en general respecto de la actividad jurisdiccional, la impartición y la administración de justicia, y no se dejen engañar, porque realmente es necesario que la sociedad esté informada, que existen leyes que se deben de respetar, que existe un principio de presunción de inocencia, que existe un debido proceso, que existen tribunales, de acuerdo al artículo 17 constitucional, que están expeditos
para impartir justicia, que está prohibido que nos podamos hacer justicia por propia mano. Entonces, pues, como dice el doctor Tomás Mundo, tenemos que picar piedra, tenemos que luchar contra la avalancha de la ignorancia, de qué es lo que parece que está permeando en nuestro gobierno ahora. La gente impreparada, la gente sin educación, pues es la que está llegando a los niveles de gobierno, lamentablemente, y estamos sufriendo las consecuencias todos. Esperemos que pues no sigan aprendiendo, ¿no? Que realmente hagan un razonamiento lógico, que sean congruentes, porque hablaron de que querían acabar con la corrupción y ahora resulta que ellos son más corruptos que todos juntos de los que han estado. Entonces, claramente es algo decepcionante, ¿no? No tienen vergüenza. Entonces, en este sentido, vemos que precisamente las declaraciones que hace este señor Edgardo Buscaglia, pues también es algo sin sustento. Él realmente también está buscando un escaparate para llamar la atención, y pues ahorita con Biden, que lo volteen a ver, porque realmente todo se echó para atrás por el equipo de Biden para no comprar un pleito que estaba haciendo Trump sin sustento jurídico y que iba a afectar precisamente la relación bilateral entre los estados y mermar ya la de por sí desgastada relación AMLO-Biden por el desprecio de no felicitarlo por haber ganado la presidencia en su momento. Claro. Y que están empezando con el pie izquierdo, ¿no? Habrá que ver las consecuencias que esto conlleve, ¿no? Gracias, Ricardo. Daniel, ¿algo más tenías que comentar al respecto que preferiste dejarlo para esta segunda intervención? Claro que sí. Sin duda, en el sistema interamericano de derechos humanos y acotando el tema de la justicia militar versus el fuero civil, pues ya en muchas ocasiones se ha pronunciado que delitos quizá contra la salud, delitos como la pena de muerte extrajudicial, etcétera, pues nada tiene que ver con las faltas disciplinares, que es por lo que se instituye el Código de Justicia Militar. Como bien sabemos, yo creo que en México no se va a perseguir ningún delito, no hay ninguna carpeta de investigación en contra del general. Sin embargo, ya laceró un poco el tema de las Fuerzas Armadas y cómo la DEA, durante los episodios desde las décadas de los 80 hasta el momento, pues ha tenido ciertos roces muy fuertes con el ejército mexicano. No se diga así con la Marina Armada de México, que es otra institución gloriosa del Estado mexicano. Sin embargo, hay que ver la historicidad del tema de seguridad entre México y Estados Unidos y las agencias que prevalecen en el país. Es importante, por ahí lo dijo creo que el doctor José Ramón, cómo va a ser y cómo se va a construir la política de seguridad a través de cuando llegue Biden. Yo creo que recuerden que tras el gobierno de Obama, pues se instituyó un poco la iniciativa Mérida, y creo que va a haber una reformulación de seguridad nacional y hemisférica pues en el continente. Sin embargo, el tema Salvador Cienfuegos, yo creo que más allá de la presunción de inocencia que está constitucionalmente contemplada en México como en Estados Unidos, pues ya nos abrió un debate más amplio que lo jurídico, sino pues no habría por qué debatir si es inocente. Es decir, abrió el tema consular, diplomático, del derecho internacional, de las relaciones internacionales, etcétera. Se puede ver desde muchísimas aristas. Entonces, pues sí, es un tema muy importante, y ya nada más, pues me gustaría decir por último, porque los estuve escuchando atentamente, no me salí, me sacó Zoom. Pues sí, el general secretario está en el activo, es general de división, el cargo de general secretario de 4 estrellas, pues es más honorífico, por así decirlo, pero pues sin duda ya laceró un poco nuestro ejército mexicano, que tanto le ha dado a este país, que tanta estabilidad, como para que un caso trascienda. Lo importante es ver que a partir de enero, cómo se van a construir estas políticas y si hay una iniciativa Mérida 2.0 para ayudar a la Guardia Nacional, al Ejército, a la Marina, y cuál va a ser la reconversión
de toda esta política interna, incluso hemisférica o regional, de la seguridad perimetral que da Estados Unidos a partir del Comando Norte de los Estados Unidos y del Comando Sur. Entonces, grandísimas intervenciones, creo que hay muchas aristas de donde podemos vincularlas con el tema jurídico. Sin embargo, yo sí lo veo más un poco desde el tema diplomático de relaciones internacionales, que ya nos laceró y que en los niveles más bajos operativos técnicos de la seguridad en el país, de la presencia de agentes de Estados Unidos, de la DEA, de la CIA, etcétera, pues sí va a cambiar un poco, pero bueno, tenemos que estar atentos a que no trascienda más allá de un caso diplomático en ese sentido, sin que trastoque realmente las bases de la seguridad, que lo tenemos conectado entre Estados Unidos y México con las cuestiones de los aeropuertos seguros, de los puertos seguros, etcétera, tantos temas que bueno, dan para debatir, pero muchísimas gracias. No, al contrario, gracias, Daniel. Doctor José Ramón, tendremos que estar atentos a la espera de la consecuencia que esta acción del gobierno de Andrés Manuel y el propio Andrés Manuel vaya a traer con la relación futura de Biden con el gobierno de Estados Unidos. Yo no creo que haya ninguna actuación del gobierno federal en este caso. Yo creo que quien va a poner la pauta es el gobierno norteamericano y las políticas públicas y diplomáticas del gobierno de Biden. Es decir, las relaciones entre México y Estados Unidos en este caso, en este sentido, las va a marcar Estados Unidos, no México. Hay una cosa bien importante aquí también. Miren, Bruno me conoce, quizá ustedes no, pero yo por mi propio trabajo he tenido que tener relación con gentes del ejército mexicano. Yo nunca he visto a ningún general en mi vida, en trabajo, cargando un celular. La carpeta de investigación habla de 1000 mensajes de WhatsApp. Eso para un general secretario de la defensa es una niñería. Un secretario de la defensa no se comunica por celular. Y menos en instrucciones de ese tipo, hombre. Es decir, el ejército tiene su propia red de telecomunicaciones. No necesita andarse comunicando por celulares, por favor. O sea, eso es verdaderamente infantil. Es decir, eso se cae, en México eso se cae inmediatamente. O sea, un general nunca usa, por cuestiones de seguridad nacional, un general nunca puede usar un celular, hombre. Díganme, por favor, ¿cuándo han visto ustedes a un general usando un celular? Por favor, hombre. O sea, eso es de niños. Ahora, miren, una cosa importante que también se les ha pasado a los grandes analistas de este asunto es que también en la solución de este asunto tuvieron que ver las relaciones diplomáticas entre las secretarías de defensa norteamericano y mexicano, no del presidente ni de los presidentes. Esto también se litigó, entre comillas, entre los ejércitos de uno y otro lado. ¿Por qué? Porque hay relaciones de décadas, si no es que de siglos, entre ambos ejércitos. Y a ninguno de los dos ejércitos tampoco le conviene esta situación. Entonces, yo creo que también ahí la influencia que pudo tener el secretario de la defensa norteamericano, y hay versiones que lo mencionan, es que además el secretario de la defensa norteamericano tampoco está muy de acuerdo con las decisiones que se tomaron en el sentido del general Cienfuegos, y lo dijo él mismo en una entrevista que dio y que yo tuve oportunidad de escuchar, en donde él hablaba del general Cienfuegos de una manera bastante positiva, es decir, diciendo, bueno, pues que le extrañaba mucho esto porque él conocía al general y no tenía, desde su punto de vista, por qué estar metido en este asunto, ¿no? Entonces, ahí también hay un punto que habría que señalar en cuanto a la relación entre ejércitos de los dos países, que poco se ha hablado, pero que desde mi punto de vista tiene mucho que ver. Una cosa importante es que el acusador principal del general Cienfuegos fue una gente que estuvo metida y que fue procurador general de justicia o su similar en Estados Unidos durante el gobierno de Reagan en el caso de Irán-Contras. Eso tampoco se ha hablado mucho.
pero quien lo acusó realmente fue un agente que estuvo metido en el asunto de Irán-Contras. Entonces, ya sabemos de qué lado más calaguana por ahí, ¿verdad? Otra cosa importante, y por último, cómo se van a restablecer las relaciones en materia militar y en materia de seguridad nacional entre ambos países a partir de la entrada de Biden. Era lo que yo decía. ¿Cómo se va a hacer esto a partir del 20 de enero? ¿Cuál va a ser la pauta que se va a marcar para restablecer o restaurar, o no sé cómo llamarle, estas relaciones entre ambos países? Definitivamente, repito, la pauta no la vamos a dar nosotros, menos el gobierno mexicano, la va a dar el gobierno norteamericano. Y por último, yo sí coincido con Bruno en el sentido de que esta es una gran oportunidad para la justicia mexicana. Es decir, el general ya está en su territorio y la secuela, digamos, de este asunto depende mucho de la justicia mexicana y es una gran oportunidad para restablecer también la dignidad del sistema judicial mexicano. Es decir, de establecer, digamos, los parámetros de justicia sobre los cuales se puede juzgar a una persona. Es decir, y esto es una oportunidad de oro, no solamente para el Poder Judicial, sino para el Estado mexicano. Ojalá que haya sensibilidad de nuestro querido hermano, amigo Arturo Saldívar, de apreciar esta situación y digamos, actuar en el sentido positivo que debe tener este asunto para enaltecer también la justicia mexicana, que vaya que le hace falta. Eso es cuanto. Gracias, doctor. Ya vamos a cumplir casi hora y media de plática, de charla. Me gustaría hacer una última ronda para si alguno tuviera que hacer algún comentario final, tipo conclusión al respecto. Tomás, empezaríamos por ti. Oye, René, pues yo solamente felicitar sinceramente a Bruno por la invitación, muy agradecido, y los demás panelistas, del doctor José Ramón, y a ti, René, por estos foros son muy, muy importantes, permiten este debate libre. Y bueno, lo que decía el doctor José Ramón del tema de los generales, si no tiene nada que ver el general, como seguramente por todo lo que dice, yo no conozco la carpeta ni conozco nada de esto, es muy difícil fincar una probable responsabilidad, pero también es muy fácil, si realmente se tuviera los conocimientos teóricos para poder enlazar lo que dice el artículo 20 constitucional, el esclarecimiento de los hechos. Entonces, esos hechos, yo creo que si los basas a la luz, en este caso, no tiene nada que ver este programa con el que seguramente vas a organizar uno, por lo que dijo ya Rosario Robles, que se acoge a ciertos beneficios a cambio de decir de Videgaray y del presidente Peña Nieto. Esos dos, si son juzgados a la luz de la teoría de la imputación objetiva, que es la que está en vigor ahorita, y no es porque ahí diciendo un poquito del doctor José Ramón que el general no manda mensajes, o sea, hay un aparato de poder. Si eso a la luz de la teoría de la imputación objetiva se pudiera demostrar, recordemos que en los códigos penales hablan de autoría y participación, y hay autoría mediata. En este caso, en la teoría de la imputación objetiva, sería la autoría mediata, pero eso tendrá que probarlo la fiscalía. Y en el caso, digo, que no es el programa de Rosario Robles, que dijo de aquellos, Videgaray y el presidente, creo yo que están en serios problemas. Acordémonos que Fujimori es esa, la sentencia peruana utilizó la teoría de la imputación objetiva para hacer cargos contra el presidente Fujimori. Y finalizando, una frase extraordinaria de Derek Curtis Book, que decía, ex rector de la Universidad de Harvard, que decía, si usted cree que la educación es cara, pruebe con la ignorancia. Muchísimas gracias, mi querido René, y a todos los panelistas. Gracias, Tomás. Doctor Bruno López, ¿qué nos dices? Sí, muchas Comentario gracias. final. Muy agradecido con la retroalimentación de mis amigos. Quiero aprovechar la oportunidad también para hacer una reflexión sobre la justicia de partición de justicia mexicano. Todavía se encuentra en pañales y que cada día se ve más palidecida
ante la gran cantidad de problemáticas que tenemos en cuanto a la situación delincuencial y en todos los órdenes de las materias de derecho, con un mercantilismo que se ha dado en los juzgados tanto del fuero común como del fuero federal. Lo digo esto con justa causa porque tengo asuntos que se llegan a tardar hasta 5 años y cuando ya estamos en la fase de ejecución, las autoridades federales, que es propiamente la última instancia donde nosotros recurrimos, es condolente con el fuero local y da pautas y pautas y pautas para hacer juicios propiamente interminables y incurriendo en graves responsabilidades de incumplimiento de un deber legal, que es un delito, y también de hacer cuestiones que no tienen encomendadas o que tienen encomendadas e inducir al error. Y eso nos está causando graves daños a la sociedad mexicana. Necesitamos jueces que más que aunque no fueran muy doctos en la materia, como dice el licenciado López Obrador, que sean honestos, que tengan ética y mística de servicios, que si no saben algo lo pregunten, pero que sean honestos, porque estamos viendo realmente una barbarie en los tribunales, en los juzgados, en las agencias del Ministerio Público. Digo Ministerio Público porque me llaman luego la atención. Dice, son fiscales. Digo, bueno, pero no han cambiado la Constitución. Se les olvidó a nuestros legisladores cambiar los términos, ¿sí? Y así podemos ver también las graves deficiencias que tenemos en nuestros legisladores. No hay escuelas de legisladores. La gente quiere ser diputado, senador, pero no se preguntan si están capacitados o no para hacerlo. Y tenemos una barbarie propiamente, pues aquí en Veracruz sencillamente que hacen reformas y se caen con la Corte. ¿Por qué? Por la ineficiencia, por la falta de conocimiento jurídico, porque creyeron los que llegaron a sus dominios, que llegaron a lo que les pertenecía, que se les va a quedar para siempre. Y es un grave error porque las sillitas de los puestos públicos son prestadas, son prestaditas. Y eso lo digo yo con justa razón y justa causa, porque ya estuve sentado en algunas sillas de privilegio y ahora pues soy un simple mortal aquí en mi despacho que estoy siguiendo, luchando por la justicia y peleándome con los jueces y magistrados y hasta con los ministros, porque como recordando el caso de un amparo que dieron en la Corte para el consumo de la marihuana, que por cierto ya la van a legalizar, ¿no? Y dicen, no, es que le debemos respetar los derechos humanos, dijo el ministro entrevistado, le debemos de respetar los derechos humanos a la persona, tiene derecho a hacer uso de tiene libertad para eso, ¿sí? Y yo le mandé un mensaje a López Dóriga, que me lo recibió afortunadamente, y me dice un televidente que ¿dónde deja usted los derechos humanos de los demás? Que está usted haciendo una ponderación de derechos constitucionales de la persona, pero de los demás, que afecta el consumo de ese enervante, de la marihuana, que afecta a la ciudadanía, que lacera a las nuevas generaciones. Ahora con esto que la van a legalizar, pues es una puerta al infierno, ¿no? No queremos juventudes que lleguen a las escuelas a balacear a sus compañeros, en los mercados o plazas públicas, como lo vemos en el vecino país, que tanto se duele del narcotráfico, pero que son los principales consumidores de las grandes cantidades de droga en el mundo. Con eso termino, muy agradecido con la invitación también y de convivir con mi gran amigo, el doctor José Ramón, con Daniel Azuara, con el doctor Ricardo López Enaine,
y mi estimado mi maestro Tomás Mundo Arriaza, el orgullo veracruzano, el próximo presidente de la Federación de Licenciados en Derecho, que lo vamos a promover y apoyar, porque necesitamos gente de trabajo, gente que quiera exaltar el foro de abogados. Muchísimas gracias, René, por tu invitación. Gracias, doctor Bruno. Doctor Ricardo. Gracias, René. Pues igual sumarme al agradecimiento de acudir al llamado de la Aldea de la Información y del Ilustre Colegio de Abogados del Estado en estas pláticas que estamos llevando a cabo en pro de la información de la sociedad y la búsqueda de lograr que se respeten los derechos humanos, los derechos plasmados en la Constitución, y pues hacer un rescate precisamente de la administración y la impartición de justicia desde donde nos toca a nosotros ejercer la noble profesión de licenciados en Derecho. Les agradezco a todos en nombre del Ilustre Colegio de Abogados del Estado de haber asistido, y espero que podamos repetirlas en otras ocasiones. Muchas gracias. Gracias, Ricardo. Doctor José Ramón González, un último comentario. Rápidamente, antes una apostilla respecto de los mensajes de BlackBerry. Yo no sé si haya pruebas o no haya pruebas para poder demostrar que estos se realizaron y de quién los realizó. Pero en el derecho mexicano, para poder recopilar esos mensajes, se necesita una orden judicial. Y esa orden judicial nunca existió de parte del gobierno norteamericano hacia el gobierno mexicano. Por lo tanto, son inválidas de pleno derecho. Rápidamente, conclusiones. Bueno, el gobierno mexicano ha sido muy tibio en esta materia, en este asunto. Otra cosa, bueno, pues este asunto afecta, por supuesto, a la soberanía nacional. La figura presidencial como jefe del Estado y jefe de gobierno también es afectada, y más aún, y no se ha tocado este asunto, como comandante supremo de las Fuerzas Armadas, porque él representa a las Fuerzas Armadas en su conjunto, y esto no se ha dicho absolutamente nada respecto del asunto. El ejército es una institución con la mayor legitimidad y reconocimiento social en México, y por lo mismo se está afectando sensiblemente su prestigio, y por supuesto, algo bien importante, su posición de negociación respecto de su par en Estados Unidos, pero también a nivel mundial. Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? Y finalmente, también afecta a México en su conjunto, a México como país, porque nunca en la historia, en una posición, ha habido una tal posición de sumisión y pasividad del gobierno mexicano ante lo que Estados Unidos decida hacer o no hacer en sus relaciones bilaterales o trilaterales con México. ¿Cuál es el mensaje que se está mandando desde Estados Unidos a México y al mundo en sus relaciones bilaterales? Eso es algo bien importante. ¿A dónde va a parar? Ya, la situación del general Cienfuegos ya no es lo que me preocupa a mí, porque está claro que él es un hombre libre. A mí lo que me preocupa es cuál es la posición del gobierno mexicano ante esta situación de seguridad nacional para lo que viene. ¿Qué va a pasar de aquí a 4 años? ¿Cuál es la política de seguridad nacional de México ante ese asunto? ¿Qué es lo que nos depara, digamos, cuál va a ser la agenda? Eso era lo importante del reconocimiento o de la felicitación del gobierno mexicano a Biden, porque había la oportunidad de empezar a tejer una agenda bilateral, digamos, en el equipo de transición, y todo esto nos lo estamos perdiendo meses valiosísimos para construir esa relación bilateral antes de que empiece el nuevo gobierno. Entonces vamos a llegar atrasados a la construcción de este asunto, y eso es una de las cosas que diplomáticamente debieron haberse digamos, ponderado en este sentido. ¿Cómo es posible que todavía sigamos metidos en este asunto cuando tenemos para el derecho mexicano una declaración de un supuesto testigo protegido que es un delincuente de alta peligrosidad que además está preso? ¿Cómo vamos a creer como ciertas las suposiciones o los dichos de habladas de un delincuente confeso y preso en Estados Unidos?
Digo, esas son cosas que afectan mucho a una institución que, repito, y así termino, es una institución constitucional, transeccional, de carrera, la más acreditada a nivel nacional, y por supuesto que los que tenemos criterio jurídico no vamos a permitir desde nuestra trinchera que se ponga en juego su prestigio nacional y su prestigio internacional, menos por decisiones unilaterales. Ese es todo lo que quiero decir, y agradezco la oportunidad de haber participado en esta mesa que fue muy constructiva en lo personal, para tener una visión todavía más amplia de este tema. Muchas gracias. Gracias, doctor. Licenciado Azuara. Muchísimas gracias, antes que nada, por la participación y el tiempo de todos y cada uno de los doctores que aquí están presentes y del público en general. Sin duda, el tema de seguridad nacional es complejo y estamos en pañales. Hasta el año 2004-2005, el Estado mexicano tenía las facultades para poder legislar y expide una ley en el año 2005. Entonces, desde el punto del andamiaje jurídico y lo que decía hace rato el doctor Eugenio Bruno, pues no hay una escuela de legisladores para poder formar a personas realmente con las capacidades técnicas y más que nada con los conocimientos. Yo quiero abonar en ese sentido que hace rato el gobernador del estado de Veracruz nos entregó el Premio Estatal de la Juventud al Semillero en Derecho Parlamentario y Técnica Legislativa. Lo impulsamos como jóvenes de la Facultad de Derecho, hoy ya no lo soy, pero bueno, se les dio a mis amigos y creo que estamos y tenemos esa visión de querer formar realmente a representantes que tengan un poquito de conocimiento, lo más mínimo. Trascienden temas jurídicos, trascienden temas de seguridad nacional, en seguridad hemisférica. Sin duda el tema es complejo y las relaciones, como bien lo dice el doctor José Ramón, ya es para que se estén construyendo a la luz de la transición en el gobierno de Estados Unidos y tenemos que construir las relaciones que nos den seguridad y prosperidad, como bien lo dice el ASPAN, o un sinfín de tratados multilaterales o de soft law que hacen entre los poderes ejecutivos de los Estados Unidos y de México. Tenemos muchos retos por delante y yo sí soy de los creyentes que el fuero militar que se enumera en el artículo 13 constitucional ya no tiene un tanto sentido de ser. Ya tenemos que judicializar muchísimos casos como el de Tlatlaya, como el de Ayotzinapa, si es que participaron militares partiendo de la presunción de inocencia. Creo que hoy el tema del fuero militar está acotado tanto por la Corte Interamericana y las más de 10 sentencias que se le han dado al Estado mexicano que involucran militares hasta cierto punto. Primeramente, y el más paradigmático, el de Rosendo Radilla Pacheco, Inés Fernández, entre otros, Calpo Algodonero. Hay muchísimos de donde podemos partir y donde la justicia militar se ve más acotada tras las reformas del 2014, donde se expide el Código Nacional de Procedimientos Penales en materia militar, entre otras, solamente para señalar y lo que decía el doctor Eugenio. Hay tanto retraso en la legislación que a mí me tocó presentar iniciativas cuando era estudiante que derogaban figuras que hace 150 años no se utilizan a nivel de la costumbre internacional y mucho menos en una constitución, que fueron derogadas hace 40 años y que seguían vigentes en el Código de Justicia Militar, en la Ley para Conservar la Neutralidad, entre otras legislaciones. Y es aberrante de que esas figuras jurídicas las metan en nuevos ordenamientos cuando realmente ya no tienen sentido de ser. Entonces esto nos habla muchísimo de nuestro sistema jurídico mexicano, legislativo, de la Corte como contrapeso, como legislador, si quieren bien llamarlo negativo, como ustedes lo quieran llamar. Creo que el tema es profundo y creo que podemos cortar mucho a la luz de lo que está pasando tanto en el estado de Veracruz, que la Corte ya se pronunció, y muchísimas cosas más. Pero bueno, yo les quiero agradecer el tiempo, la invitación, un saludo afectuoso a todos. Quizás no compartamos la misma visión, pero siempre dialoguemos con respeto y con mucho cariño. Les mando un fuerte abrazo. Pues muchas gracias a todos los panelistas, a nombre del ilustre Colegio de Abogados del Estado de Veracruz, a nombre de la Información, que fuimos los convocantes de este panel, y a todos quienes a través de las redes sociales, de Facebook, de Zoom, de las distintas plataformas, nos fueron siguiendo. Muy enriquecedor el tema, muy enriquecedoras las aportaciones de cada uno de los panelistas, y nos veremos en la próxima. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches.